Bueno, pues hoy, como digo, nos vamos a ocupar de, digamos, una clase práctica en el que vamos a vais a analizar oraciones coordinadas y subordinadas por separado. Recuerdo una vez más que en el examen se presenta que habrá una pregunta de oraciones coordinadas y otra pregunta de oraciones subordinadas, ¿no? Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a utilizar básicamente la pizarra digital, ¿vale? Hoy el aula virtual, hoy, pues casi que no en lengua quiero decir, no la utilizaremos. Y el método que vamos a utilizar es pues el que hemos hecho otras veces cuando hemos practicado análisis, ¿no? Que es, os doy la frase, damos un tiempo para analizarla y cuando ya la tengamos, la corregimos directamente, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Vale, entonces empezamos, como digo, por las coordinadas, ¿no? La relación independiente, que se unen por un conector, etcétera. Pues bien, la primera que os propongo es la siguiente. La situación era difícil, aunque, vamos a poner esto, ay, perdón, poner esto por aquí, aunque la resolvió con el abogado. Que hay un poquito tal. ¿Vale? La situación era difícil, aunque la resolvió con el abogado. Recordad que estas son coordinadas, ¿vale? Es decir, oración 1, oración 2, el conector, y luego ya analizar predicado, complementos, etcétera, dentro de la frase.
¿Qué tal en casa? ¿Lo tenéis? Dame un ratito más. No sé. Bueno, sí, sí, que soy un poco, soy muy impaciente. Hola, Isma, ¿qué tal? Bueno, vamos a verlo entonces. Pues cómo quedaría, ¿no? Ya sabéis que como lo propusimos, la forma en la que propusimos que yo propuse para para empezar el análisis, es solo es una propuesta. Lo que sí tiene que coincidir, es decir, cómo llegáis al resultado final, da igual. Lo importante es que el resultado final sea el que tiene que ser, ¿vale? Bueno, yo decía, en un principio podemos identificar el conector, aquí es aunque, e identificamos la oración uno y la oración 2, ¿no? Aquí no había mucho problema, las dos son en las oraciones coordinadas, las dos son independientes, pueden presentarse cada una por su lado. Vale. Y cuando yo estaba en esta primera fase, digamos, de análisis, yo ya podía decir de qué tipo eran estas oraciones, de qué tipo son estas oraciones coordinadas. That's right. El nexo es aunque, efectivamente, son adversativas. En el caso de las coordenadas, ya sabéis que es el nexo quien nos dice de qué tipo son. Vale. Y ahora ya iba oración por oración, como si fueran oraciones simples, ¿no? La situación era difícil, me dice la primera. Bueno, pues la situación es el sintagma nominal sujeto expreso, siendo situación núcleo, y era difícil es el predicado. Como el núcleo es era, predicado nominal, cuidado. Digo cuidado porque como salen menos, son mucho más los predicados verbales, muchas más las veces que son predicados verbales, hay veces un poco que como que vamos por inercia, ¿no? No. Aquí el núcleo es era y al ser un predicado nominal, detrás del verbo, del núcleo del predicado, va un adjetivo, pues no hay que marearse mucho más para saber que funciona como atributo, que es un atributo. Ya dijimos un momento que la gran mayoría de predicados nominales tienen un atributo. El conector, como siempre, lo dejamos así. Y el siguiente sería, la resolvió con el abogado. Bueno, aquí habría un sujeto omitido, pues que sería él o ella, vamos a poner ella, por ejemplo. Y cuando hay ese sujeto omitido, todo lo demás es el predicado. El núcleo, por lo tanto, predicado verbal. Me queda la y con el abogado. La, ¿qué podrá ser? Así que nos lo están diciendo ahí al utilizar esa forma. Es un complemento directo. Resolvió la situación, la resolvió. Es decir, hay veces, como ocurre en este ejemplo, en el que en lugar de, ya nos dan el pronombre que sustituye al complemento directo, ¿no? Por eso digo que cuando aparece la o lo o los o las directamente en la frase, pues eso ya es una indicación de que es complemento directo. Además suele aparecer delante del núcleo del predicado. Ah, ¿por qué no ponen la situación, resolvió la situación? Quiere decirle. No, no, porque en la primera la es un determinante que va con situación. Claro. Entonces, y aparte funciona como sujeto. ¿Vale? La es parte, como digo, del sujeto. En cambio, aquí, aunque es la misma palabra, pero es diferente porque es un pronombre ahora. Ese pronombre sustituiría en esa segunda frase a situación. Porque originalmente, o completa, mejor dicho, la frase sería ella resolvió la situación. Pero quitan el ella, la situación la sustituyen por la y queda lo de la resolvió por. ¿Vale? Entonces, predicado verbal transitivo, claro. Y me queda con el abogado, que sería un complemento circunstancial de. ¿Alguna idea? De compañía. Ajá. Porque es claro, ¿con quién llevo a cabo la acción?
con el abogado. Por lo tanto, complemento circunstancial de compañía. ¿Vale? ¿Qué tal? A ver, la clase de hoy no es para poner más nervioso, al contrario, para que vayáis viendo que, que le vais, digamos, cogiendo el truco a esto. ¿Nos vamos a equivocar? Por supuesto. Bueno, pues porque sí, porque estamos aprendiendo. Pero ya digo, la idea es que al finalizar esta primera parte de la clase de hoy, pues digáis, bueno, pues no estoy tan mal, como es lo que yo creo que es así, pero ahora tenéis que convencer vosotros. Vale, vamos con la siguiente. Tu opinión no me importa. O sea, es inútil. Mi opinión no me importa, tu opinión, perdón, no me importa, o sea, es inútil. Perdón, Javier, Sí, dime, José. eh, esta clase que se está grabando, ¿no? Sí, sí, la estamos grabando, justo esta. La- Es la que vamos a colgar para que todos los cursos lo puedan ver. vale, ¿y la vas a subir antes del fin de semana? Sí, sí, sí. Posiblemente mañana por la mañana, yo creo que me dará tiempo, la tendréis ya subida. Sí, sí, antes del fin de semana de sobra. Vale, gracias. De nada. Más o menos. Por aquí. Sí, más o menos sí. En casa, igual. Ya digo, si vamos a empezar y tal, y a una vez terminado, no hay problema porque bueno, lo retrasamos un poquito. Ok. Bueno, pues vamos con esta. Sigue siendo, a ver cómo quitaba esto. Sigue siendo eh, coordinada. Ya he hecho hacer como cuatro de cada uno.
Tu opinión no me importa sea así. Bueno, el conector es o sea, que además va entre comas en este caso, y tu opinión no me importa sería la oración uno. Es inútil la oración 2. Vale. Y ya podríamos decir, si el conector es o sea, que estamos entre oraciones coordinadas explicativas, efectivamente, ¿no? Porque la segunda oración es la que explica exactamente. Vale, pues analizamos ahora lo que hay cada uno. Tu opinión no me importa. Bueno, aquí el sujeto sería tu opinión, ¿no? Que es nuevamente un sujeto expreso, cuyo núcleo es opinión. ¿Eh? Ok. No me importa, pues es el predicado. El núcleo del predicado es importa, del verbo importar, de tener importancia. Por lo tanto, es un predicado verbal. Y como siempre que analizamos de esta manera y hay un predicado verbal, habrá que decidir si es transitivo. ¿Vale? Luego nos queda no y me. Me, que es importante. Es, además, cuando se presenta de esta manera este complemento, como un pronombre átono delante del núcleo del predicado, es como que deberíais reconocerlo casi que inmediatamente. ¿Cuál es? ¿O que cómo funciona me? Ajá. Pero, ¿qué complemento es me? Dentro de la oración sería un complemento como. No, no, directo sería si fuera lo, la, los. Recordad lo que vimos, o lo que yo comenté, mejor dicho, cuando estuvimos analizando oraciones simples. Cuando lleguéis, tenéis un predicado verbal y llegáis a la hora, reconocéis el núcleo del predicado y empecéis a ver los complementos, analizar los complementos, seguir el siguiente orden. Primero, comprobad si hay directo, sí o no. Segundo, comprobad si hay indirecto, sí o no. Y ya después, cualquier otro complemento. En este caso hemos dicho que no hay directo, pero indirecto. Una de las formas en las que se presenta el complemento indirecto es con un pronombre átono, me, se, te, nos, situado delante del núcleo del predicado. En esta forma, como un pronombre, me, te, nos, etcétera, irá delante del predicado, del núcleo del predicado, y será invariablemente complemento indirecto. ¿Quién recibe la acción? Es decir, ¿a quién le importa? ¿Quién recibe la acción de que se ve afectado por eso o no? Efectivamente. Por eso diríamos que es complemento indirecto. Y por lo tanto ya podría decir que como no hay complemento directo, predicado verbal, intransitivo. Y solo me quedaría no, que ya sabéis que es complemento circunstancial de negación. ¿Vale? ¿Es inútil? Pues nuevamente tenemos, bueno, un sujeto omitido, que es, puede ser él, eso, ella, da igual, no, no importa, ¿no? Lo importante es que indicar es un pronombre que nos estuviera diciendo que es tercera del singular. ¿Es inútil? Pues es el predicado, donde ese es el núcleo. Nuevamente tenemos un predicado nominal, es del verbo ser, y nuevamente con un adjetivo detrás de ese núcleo, un atributo. ¿Ah? ¿Veis? Vale, este sería el análisis de. Vale, para aprovechar un poco el tiempo, porque parece que no, pero pasa rápido, os voy a poner las dos últimas coordinadas juntas, ¿vale? Para que así la hagáis y las corregimos de una vez. Así que, cuando puedo borrar ya esta, ¿sí? Vale, pues le doy aquí. De todas maneras, si queréis recuperarla como se está grabando, no hay problema. Bueno, pues las dos últimas son, la primera me dice, o bien jugamos al bingo,
o bien vamos al cine. Eso por un lado. O bien jugamos al bingo o bien vamos al cine. Y la segunda, contrataron a un secretario para el jefe y, ay, el jefe, y le dieron, bueno, lo voy a poner por aquí arriba porque no me cabe, un buen sueldo. O por aquí, bueno, da igual, luego lo mejoramos. Contrataron a un secretario para el jefe y le dieron un buen sueldo. Una pregunta. A ver, lanza. Ajá, vale, sí. Pero para mí, o sea, sí. Complementos circunstanciales del lugar. Ajá, y además recuerdo una cosa, Nelia, para que ese es decir, reformulo la respuesta, para que fuera complemento directo a más un sustantivo, ese sustantivo siempre tiene que ser referido a una persona. Cine no es una persona, por lo tanto ya eso descarta que sea un complemento directo, y es lo que tú dices. Exactamente. Pero recordaba, como veo en su momento, que para que A más un nombre sea complemento directo, tiene que ser ese sustantivo referido siempre a una persona. Siempre. Complemento directo era o bien un sustantivo, sin tamaño menos, un sustantivo que se refería normalmente a un objeto, o bien la preposición a más un sustantivo, pero ese sustantivo de persona, referido a una persona. ¿Vale? Esas eran las dos formas más comunes en las que se presentaba el complemento.
¿Qué tal en casa? ¿Cómo va? Como para corregir o dar todavía un tiempo. Eh, ok, me dice que lo tiene ya. Vale. Bueno, pues veámoslo, ¿vale? Vamos con la primera. O bien jugamos al bingo o bien vamos al cine. En este caso, el conector era de esos que veíamos que llamábamos correlativos, es decir, que aparecía delante de la oración primera y delante de la oración segunda, que sería en este caso o bien y o bien, ¿vale? Eso es lo que llamamos, es el mismo conector, pero correlativo, que se repetía. Jugamos al bingo, sería la oración uno y vamos al cine, la oración 2. Ok. Jugamos al bingo, sujeto está omitido, ¿no? Nosotros, efectivamente. Todo lo demás, jugamos al bingo, es predicado, cuyo núcleo es jugamos, ¿no? Por lo tanto, es un predicado verbal, ¿no? Ok. Y me queda el bingo. ¿Qué habéis puesto al bingo? ¿Cómo lo habéis marcado? Complemento circunstancial de De lugar. lugar. Pues aquí no hace exactamente referencia a donde vamos a jugar, sino al juego en sí, porque fijaos, dice, jugamos al bingo, no en el bingo. Entonces, aquí en este caso hace referencia, insisto, al juego en sí. Pues sería un complemento de régimen, jugar a. Ajá, jugar a. ¿Vale? Es decir, el verbo jugar, cuando se refiere, ¿no? Cuando, como en este caso, a, especifica el juego, aquello a lo que se juega, tiene que ser jugar a, ¿vale? Por lo tanto, complemento de régimen. Recordad que ese complemento de régimen era ese sintagma preposicional que se unía directamente, iba directamente detrás del núcleo del predicado y que no se podía separar. Es decir, tenían que ir siempre juntos, ¿no? Y es más, normalmente se solía conjugar o se solía hablar del verbo como el verbo en sí más la preposición que lo acompañaba, ¿no? Esa preposición que introduce el complemento de régimen. Jugar a, jugar al bingo o jugar a los videojuegos, ¿vale? Por lo tanto, aquí sería un complemento de régimen. Insisto, ese sintagma preposicional unido al núcleo del predicado y que no se puede separar. Por lo tanto, un predicado verbal intransitivo, porque no hay complemento directo. Y el siguiente, vamos al final, la siguiente oración, igualmente el sujeto es un sujeto omitido, también es nosotros. Vamos al cine, es el predicado, como el núcleo es vamos, es un predicado verbal, y al cine, como ya habían dicho por aquí, un complemento circunstancial de lugar. Por lo tanto, también es intransitivo este predicado verbal. ¿Vale? Ah, perdón, se me olvidaba, claro. Y es disyuntiva, ¿no? Disyuntiva. ¿No? Sí, sí, sí. Uy, oración subordinada, perdón. Que ya estoy yo pensando. Coordinada. Sí, sí, estaba ya pensando en la siguiente. Oración coordinada disyuntiva. O una cosa u otra. Vale. Y vamos con la siguiente, la última de las coordinadas. Contrataron a un secretario para el jefe y le dieron buen sueldo. Bueno, aquí el conector es muy claro, es y, oración uno y luego la oración 2 por aquí. Y digo que es muy claro y porque es una oración coordinada copulativa, ¿no? Que son, digamos, como las más, bueno, no las más sencillas, sino las bastante comunes, sobre todo en un lenguaje más coloquial. Pues vamos entonces a ver. Contrataron a un secretario para el jefe, por lo tanto, el sujeto es omitido, va a decir ellos,
contrataron a un secretario para el jefe, todo ello es predicado, nuevamente. Como el núcleo es contrataron, un predicado verbal. Y ahora vamos a ver si es transitivo o no. Dice, contrataron a un secretario. Si seguimos eso que he dicho de mira si es directo, mira si es indirecto, ya todos los demás. Complemento directo. A, es decir, sintagma preposicional con a más un sustantivo referido a una persona. Si hacemos la sustitución, lo contrataron para el jefe. Por lo tanto, un predicado verbal transitivo. ¿Y me queda para el jefe? Bueno, pero solo sería ese fallo en todo caso. Eh, hemos visto que hay complemento directo, ¿no? Yo recomiendo, a continuación comprueba si hay complemento indirecto. ¿Quién recibe la acción? ¿Para quién esta se beneficia de que contrataran a un secretario? Jefe. Encima, comienza con la preposición para, que ya sabéis que los complementos indirectos es a o para, las preposiciones que llevan delante, por lo tanto, complemento indirecto. Si hacemos además la sustitución, le contrataron a un secretario. Y ya los dos puntos, que cuando directo e indirecto se sustituían a la vez, el directo era luego la vez que fuera y el indirecto era C. Se lo contrataron. Y le dieron un buen sueldo, pues igual, ¿no? El sujeto omitido, otra vez, ellos le dieron un buen sueldo, el predicado, como el núcleo es dieron, pues predicado verbal, un buen sueldo, ¿qué sería un buen sueldo? La divisa. Se lo dieron, es un complemento directo. Es un sustantivo, va justo detrás del verbo y encima se refiere a una cosa. Y si hago la sustitución, tiene sentido. Por lo tanto, yo ya puedo decir que es un predicado verbal transitivo. Y me quedaría le, que nuevamente, como en una de las oraciones anteriores, pues debería ser reconocido de inmediato. ¿Qué sería le? He visto que hay complemento directo, a continuación, ¿qué recomiendo? Que veáis si hay complemento indirecto. Le, además, es el pronombre que utilizamos para sustituir a un sintagma preposicional para saber si es complemento indirecto. Y en lugar de ponernos el sintagma preposicional, nos han puesto ya el pronombre que lo sustituye. Exactamente. Por lo tanto, complemento indirecto. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Sensaciones después de esta primera parte? Yo creo que bien, ¿no? Un poquito mejor. Y sobre todo, digo, la idea es, lógicamente, ya luego pues seguir repasando, etcétera, pero que os vayáis con la sensación de que vamos por buen camino, o incluso puede ser que alguno de vosotros ya diga, ah, pues yo ya he llegado. Vale, bueno, pues pasamos entonces ahora a las subordinadas. Eh, lógicamente quiere decir oración principal, oración subordinada, el conector, decir de qué tipo es, si es sustantiva o si es adjetiva. Si es sustantiva, hay que decir la función de la oración subordinada, sujeto, complemento directo o atributo. Y si es adjetiva, hay que decir si es explicativa o especificativa. ¿Vale? Igual vamos a hacer para aprovechar, que si no se nos va a echar el tiempo encima, vamos a hacer dos y dos. ¿Vale? Vale, vamos con las dos primeras. Te preguntaste si el trabajo estaba bien hecho. Esa es la primera. Preguntaste si el trabajo estaba bien hecho. Y el segundo dice, me acuerdo del parque donde conocí a Susan. Me acuerdo del parque donde conocí a Susan y te preguntaste si el trabajo estaba bien hecho.
Lo mismo es no hay nada. Y si es tu oportunidad, pues arriba. Arriba o este caso. Este caso, no, por eso bueno, la subordinada sustantiva, ¿no? O subordinada efectiva. A ver, ¿qué preguntas? Como que soy bien, vale, las sustantivas no tienes por el cuerpo. Tienes una sustantiva y una adjetivo. Muy bien. Recomendación para el análisis de estas oraciones y tal, sí, como dice Noelia, es muy importante buscar el conector. El- bueno, a ver, cuando lo repaséis más a fondo, pues lógicamente lo memorizaréis bien o lo reconoceréis. El conector siempre es una partícula, es decir, una, digámoslo en términos un poquito más coloquiales, una palabra que además no tiene quiere decir, no tiene un significado propio, no es como coche o como bien, como hecho, sino que esa palabra pequeña, la única función es unir, en sí. Te preguntaste si, ¿vale? Entonces, una vez que reconocéis el conector, recordad, todo lo que venga detrás del conector, la frase que se sitúa detrás del conector, siempre será la oración subordinada. Y lo que va adelante, la principal. ¿Vale?
Claro que si no nos vamos a meter de más. Vamos a coger un poquito de la clase de inglés, pero bueno, para que no nos ocupe mucho, hay que ir ya. ¿Sí? Bueno, te preguntaste si el trabajo estaba bien hecho, ¿no? Como decía lo primero, marcamos el conector, sí, lo que hay detrás del conector es la oración subordinada, oración 2, y te preguntaste lo que hay delante, pues la oración principal u oración 1. Como el conector es sí, como delante del conector no va un sustantivo, yo ya puedo decir que se trata de una oración subordinada sustantiva. Recordad que el truco, o mejor dicho, el procedimiento que nos más fácilmente nos ayudaba a saber si es sustantivo o adjetiva es localizar el conector y si delante del conector iba un sustantivo, la oración es adjetiva. Si delante del conector no va un sustantivo, va cualquier otro tipo de palabra, la oración era sustantiva, como ocurre aquí. Ya puede decir también, al ser sustantiva, qué función, es decir, si la oración subordinada es sujeto, complemento directo o atributo. Recordad que para hacer eso, lo mejor era sustituir conector y oración subordinada sustantiva por esto o por eso. En este caso, te preguntaste eso. Por lo tanto, sería, te preguntaste eso, ¿qué función tiene eso? Te lo preguntaste. That's right, exactamente. Por lo tanto, sería la subordinada sustantiva aquí funcionaría como un complemento directo. Y, y ya solo me quedaría, complemento directo, efectivamente, Javi, muy bien. Ya solo me quedaría por decir sujeto núcleo, predicado núcleo. Te preguntaste, el sujeto está omitido, es tú. Te preguntaste, es el predicado, y el núcleo es preguntaste, pues un predicado verbal. Y igual con la siguiente, el trabajo estaba bien hecho. El trabajo es el sujeto, núcleo trabajo, y estaba bien hecho es el predicado, y puesto que el núcleo es estaba, un predicado nominal. Hoy nos están saliendo más predicados nominales que nunca. Vale. Y la siguiente, me acuerdo del parque donde conocí a Susan, donde es el conector, ¿no? ¿Y qué hay delante del conector? Parque, un sustantivo. Por lo tanto, aquí sería una oración subordinada adjetiva, explicativa o especificativa. Especificativa. ¿Por qué? Porque no va entre comas. Exactamente. Si va entre comas es explicativa, si no, especificativa. Vale. Tendríamos la oración 1, oración principal, que es me acuerdo del parque, y conocí a Susan, oración subordinada, oración 2. Me acuerdo del parque, nuevamente un sujeto omitido, yo. Me acuerdo del parque, el predicado, y en este caso el núcleo es me acuerdo, de acordarse. Algunos de estos verbos, acordarse, acordarse de, además, uno de estos dos verbos que llamamos pronominales porque se conjugan y es necesario conjugarlos con el pronombre. Por lo tanto, un predicado verbal. Y en conocí a Susan, igual, el sujeto omitido es yo, conocí a Susan, el predicado, como el núcleo es conocí, predicado verbal. ¿Vale? Y rápidamente vamos con las dos últimas subordinadas, ¿vale? Voy a borrar. Aquí. Y sería, era grave,
que su hermano hablara así. Y era grave que su hermano hablara así. Y la última por ahora es José, quien no era cobarde, ganó aquel concurso. José, quien no era cobarde, ganó aquel concurso. Pues vamos. Exactamente, Javi. En las coordenadas, como me pregunta, es donde hay que decir los complementos dentro de cada oración, ¿no? Es decir, es como si cada una de las oraciones coordinadas fuera una oración independiente y la analizáramos como de esa manera, ¿no? Sujeto, el predicado, los complementos del predicado. Mientras que las subordinadas, como ves, solamente es identificar las dos oraciones, el conector, el tipo de oración subordinada, y luego de cada oración solo decir sujeto, núcleo, predicado, núcleo, y nada más. Ok, a ti. ¿Perdón? Ajá, era, sí, cinco. Exacto. Terminando. ¿Qué tal por casa? ¿Cómo vais? Sí. Vale, perfecto. Pues eh, eh, nada, en nada vamos a corregir y ya dar por terminado
esta sesión práctica del análisis. ¿Vale? Pues venga, vamos a ver. La primera me dice, era grave que su hermano hablara así. El conector es, ¿qué hay delante del conector? ¿Qué tipo de palabra? Un adjetivo, grave. Por lo tanto, solo puede ser oración subordinada sustantiva. Además, el que es un conector propio de esa oración. ¿Vale? Era grave es la oración principal u oración uno. Su hermano hablar así es la oración subordinada, oración 2. Y ahora ya, antes de hablar de los predicados y demás, ¿cuál es la función que conector y oración subordinada cumplen? ¿Es sujeto? ¿Es complemento directo? ¿O es atributo? Lo sustituyo, conector, recordad, y frase subordinada sustantiva por esto. Era grave esto. ¿Cuál sería entonces la función? ¿Sujeto, complemento directo o atributo? No puede ser complemento directo. Recordad una cosa que no he comentado antes, o que no he recordado antes, mejor dicho. El que sea sujeto es sujeto de la principal, complemento directo de la principal o atributo de la principal, ¿vale? Por eso lo cambiamos a esto. Entonces, ¿qué era grave esto? No puede ser complemento directo porque era es un predicado nominal. Era es del verbo ser, por lo tanto, es un predicado nominal. Atributo. Uy, ya tenemos ahí un atributo, tenemos un adjetivo grave que me está diciendo a mí cómo es el sujeto. Solo me queda esto era grave. Quizás lo que he despistado un poco es el orden, ¿no? Pero bueno, este era grave que su hermano hablara así, era grave eso, es lo mismo que decir eso era grave, es decir, sujeto de ese predicado nominal. Es lo que constituye lo que es grave, lo que tiene esa característica era que su hermano hablara así. Por lo tanto, la oración subordinada sustantiva es sujeto. Y recordad, cuando tenemos una sustantiva para determinar si es sujeto, complemento directo o atributo, hacemos esta sustitución y es sujeto, complemento directo o atributo de la principal con respecto a la principal. ¿Vale? Por eso sustituimos y encajamos esa palabra, esa sustitución, ese pronombre en la principal. Bueno, eh, era grave, ¿vale? Aquí podéis, aunque en realidad el sujeto, la que funciona como sujeto sería la oración, pero podríamos poner también sujeto omitido, como venimos haciendo, pues ello, eso, esto. Era grave es el predicado nominal cuyo núcleo es era. Y su hermano hablar así, pues su hermano es el sintagma nominal sujeto, cuyo núcleo es hermano. Hablara así el predicado, y como el núcleo es hablara, pues predicado verbal. ¿Vale? Cuando en estas oraciones, como en las oraciones sustantivas, la oración subordinada sea sujeto, es el sujeto de la principal. No obstante, podemos hacer como lo que estáis viendo, es decir, poner como sujeto omitido, porque realmente, digamos, no está dentro de lo que es la oración principal. Y José, quien no era cobarde, ganó aquel concurso. El conector es, bien, ¿qué va? ¿Qué palabra va delante de quién? Sustantivo. Por lo tanto, oración subordinada adjetiva. En este caso, además, porque va entre comas. Efectivamente. Oración principal, oración uno sería José ganó aquel concurso, es de estos casos en el que va un poco separado. Oración principal, oración uno. Y no era cobarde la oración subordinada u oración 2.
En la principal, pues José sería el sujeto expreso y el núcleo. Ganó aquel concurso el predicado y como el núcleo es ganó, pues predicado verbal. Y no era cobarde, pues el sujeto es omitido, él, podemos suponer, no era cobarde el predicado y como el núcleo del predicado es era un predicado nominal. Y hasta aquí el análisis y demás. Espero que, ya digo, poder repasar la clase cuando se suba y tal. Pero bueno, al menos espero que la práctica haya venido bien, que eso siempre viene bien, y que os haya ayudado a ver todavía un poco de esas áreas que todavía me cuestan, que tengo que repasar más, que tengo que repasar menos. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, esta parte.